Hermano Henry, le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. Usted tiene el tiempo que requiera para el estudio, la predicación de esta mañana. Hermano, que Dios te bendiga. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga a ustedes también. Estoy muy contento de estar aquí en la congregación de la Iglesia de Cristo en Temuco, Chile. Y quiero primeramente enviar los saludos de la Iglesia de Cristo en Pilanquillo, Ibarra, Ecuador. Nos encontramos a 3 horas con la frontera con Colombia. Y muchos saludos de los pastores, de los diáconos, de evangelistas y de toda la congregación local. Hay algunos hermanos de la iglesia que me han acompañado, han madrugado, muchas gracias. Y también me acompaña el hermanito Samuel Díaz, está conectado desde Estados Unidos. El hermano Rigoberto está conectado desde El Salvador, Centroamérica. Así que muchas gracias y bueno, voy a compartir pantalla para empezar el estudio. Muy bien, creo que ya lo están mirando. Muy bien, un momentito antes de empezar. Bueno, Dios cumplirá su propósito en mí. Es el estudio en esta mañana, la última gran lección del profeta Elías. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, para entrar en contexto, vamos a estudiar el libro de Reyes. Acab, el rey Acab fue un mal rey y se casó con Jezabel. Muy bien, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y dice allí, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El Señor lo mira todo. Él sabe qué estamos haciendo. Él conoce nuestras obras, amados hermanos. Y este rey se comportó muy mal delante de los ojos de Israel. Y mire lo que hizo su esposa, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, esta mujer persiguió a los predicadores, a los que enseñaban su santa palabra, a los profetas de Jehová. Un siervo del rey llamado Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. La misericordia de Dios en esos tiempos de persecución, tiempos muy difíciles. Dios sustentó a sus obreros. Usted ya tal vez se identificó con la historia, tal vez ya se ubicó en el tiempo. Elías, el profeta Elías, convocó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, 450 de Baal, 400 de Acera, y los llevó al monte a ofrecer un sacrificio, ¿se acuerda? Bueno, Elías, con el poder de Dios, destruyó a los profetas paganos. Fue poderoso, una manifestación increíble. En Santiago capítulo 5, versículo 17, Santiago el escritor dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Este hombre era como usted, como yo, pero este hombre tenía muchísima fe. Era el profeta de Dios. Bueno, se le conoce en el Antiguo Testamento como uno de los principales, pero yo le invito a continuar con este estudio, a poner mucha atención para aprender más acerca de la palabra de Dios. Luego de eso, Elías subió al monte Carmelo, hizo una poderosa alabanza al Señor
Y nuevamente oró y la lluvia cayó sobre la tierra. Jezabel quería matarlo. Elías cayó en una depresión, se sentó debajo de un enebro y quería morir. Así es la vida de las personas. A veces estamos muy bien espiritualmente y de repente entramos en depresión, entramos en preocupaciones, en angustias en nuestro corazón. Bueno, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Elías subió al monte de Horeb, encontrar refugio en el Señor, y el Señor le fortaleció. Elías tenía un problema en su corazón y lo que hizo es decirle al Señor, y aquí encontramos cuál era ese problema, versículo 14 del capítulo 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. A Elías no le gustaba cómo estaba comportándose el pueblo. Le daba un celo, pues, increíblemente pasional. No podía ver al pueblo de Dios entregado al paganismo. Mira lo que dice aquí: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 2, han derribado tus altares. Número 3, y han matado a espada a tus profetas. Y él pensaba que todos habían muerto. Y dice allí: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es increíble cómo un hombre que mató a 400 profetas de Baal, bueno, tuvo miedo de una sola mujer. Pero mejor continuemos con el estudio y vamos a ver el resumen del propósito de Dios, porque luego de decir Elías lo que sentía en su corazón, Dios le muestra el plan que tenía para Israel. Dios tenía un plan de juicio. Elías debía ungir a Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel y también a Eliseo, que iba a ser el profeta sucesor de Elías. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 18 dice allí: y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué maravilloso que es el Señor y qué bonita que es su obra. Había 7,000 personas que decidieron no inclinarse ante la abominación de Baal ni de Acera. Ellos se mantuvieron fieles, fueron familias israelitas, un remanente precioso del Señor que Él iba a cuidar, que él iba a proteger y entregar la promesa de Abraham, Jacob y de Isaac. Elías, entonces, con este plan, fue a buscar a Eliseo. Él viajó muchísimo, 240 kilómetros en dirección al norte, a la ciudad de Abed Meola, en el valle fértil del Jordán. Esto lo hizo a pie, imagínense, mucha distancia. Y es obvio que la familia de Safat, ¿quién es Safat? Pues el padre de Eliseo, se encontraba entre los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante el paganismo. De hecho, el nombre Eliseo significa Dios de salvación. Le colocaron ese nombre porque siempre estuvieron pensando en la salvación. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, y creo que todos, estamos pensando en salvar a nuestra familia. Bueno, Safat es uno de ellos. Eliseo, el hijo mayor, también es uno de ellos. Bueno, empezaba ya a llover, la tierra empezó a dar sus frutos y la familia de Safat y también Eliseo decidieron tener planes económicos, financieros y quisieron pues cultivar a gran escala. Elías llamó a Eliseo y lo llamó en una forma muy particular. Echó sobre él el manto. Bueno, el manto en la traducción griega de la Septuaginta significa piel de oveja. Eliseo estaba llevando
12 yuntas de bueyes delante de él. Él era el jefe. Y bueno, veamos qué pasó. En la clase anterior, bueno, no estuvieron ustedes, pero voy a resumirles en los textos anteriores. Dios llama a los diligentes, Dios llama a los dispuestos y Dios llama a los disponibles. Sí, el Señor siempre llama a ese tipo de personas. No le gusta a los holgazanes, a los que no les gusta trabajar, Dios no llama. Entonces, a Eliseo nada lo ata, porque no era impedimento para Eliseo su trabajo, ni tampoco su familia, porque le dijo, déjame que les dé un beso a mi padre y a mi madre. Quería despedirse de ellos. Sabía que iba a ser el próximo llamado, un profeta de Dios. A Eliseo nada le pesa. Más bien estaba muy contento cuando quiso seguir a Elías, pues el toro y las yuntas dijo, bueno, hagamos un asado. Y con la madera del arado hicieron pues leña para consumir la carne. Y número 3, a Eliseo nada le desanima. Era el jefe de los trabajadores, el hijo mayor, y bueno, dejó todo eso, dejó su posición económica, dejó de hacer lo que hacía y fue a servir al profeta de Israel. De ser un empresario muy exitoso, y se hizo un discípulo, un siervo del profeta Elías. Y vamos a ver, ya entrando a nuestro estudio, que Elías tenía su siervo y sirvió Eliseo a Elías en un periodo de 10 años. ¿Sí? Imagínense cuánto tiempo de preparación para ser un profeta. Miró cómo Elías confrontó al rey Acab en esa etapa de aprendizaje. En la viña de Nabot, usted puede recordar en Primera de Reyes capítulo 21. Dios hizo justicia con Nabot, Dios hizo justicia con Israel. Él estuvo cuando Elías hizo frente a la fuerza militar de Ocosías, en Segunda de Reyes capítulo 1. Y es interesante porque quiero que usted piense en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 11, donde se describe a Elías como el que servía a Eliseo, como el que le servía a Elías. Y se puede mirar ahí, y en la traducción original significaba el que derramaba agua sobre las manos de Elías. Y podemos decir que no se puede servir a Dios sin servir a los hermanos, sin servir a los demás. Bueno, Eliseo nos enseña una lección muy grande del servicio a Dios. Eliseo, juntamente con Elías, caminó por todos los caminos del norte, aprendiendo, escuchando a su maestro. Muy bien, a continuación vamos a ver el texto ya, solamente son palabras de introducción para que nosotros entremos en contexto. Va a aparecer la frase los hijos de los profetas. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a los profetas en proceso de aprendizaje. Probablemente son unos cuantos de los de Primera Reyes 18:4, el texto que leímos al principio, ¿se acuerda? Cuando el siervo de Dios escondió a los profetas, probablemente sean estos, el siervo Abdías. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta, hermanitos queridos. ¿Qué buscamos realmente de Dios? Había en una ocasión un cazador que buscaba huellas de león y buscaba por todas partes y llegó donde un leñador y le preguntó al leñador, amigo mío, estoy buscando huellas de león, ¿usted las ha visto? Y el leñador dijo, yo tengo algo mejor que las huellas del león. Y le dijo, dígame, yo tengo al león mismo, yo
sé dónde está el león, te llevaré donde el león. Y este cazador dijo, no, 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 yo solamente estoy buscando las huellas del león. Bueno, yo creo que hay una actitud muy parecida en muchos cristianos. Les gusta la comunión, les gusta escuchar los estudios bíblicos, pero no están buscando realmente la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y este es un problema muy grande. Todos nosotros, los cristianos, debemos buscar un encuentro directamente con nuestro Señor. No acostumbrarnos y decir qué bonito que es reunirse y cantar y estudiar. Bueno, lo es, pero nuestro objetivo principal es encontrarnos con el Señor. No solamente buscar sus huellas, sino encontrarnos con Él mismo. Vamos a estudiar la última enseñanza y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. Verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo sé, callad. Verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bueno, esto es nuestro pasaje en esta mañana, y vamos a ver la actitud de Elías, hermanos queridos. Si usted supiera que va a morir, ¿qué haría? Si usted supiera que se va a encontrar con el Señor, ¿qué haría, querido hermano? Bueno, Elías, al saber que iba a ser llevado al cielo, Elías continúa trabajando. Sigue preparando a Eliseo. Bueno, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él venga? Espero que nos encuentre en comunión unos con otros, llevándonos bien, predicando su palabra, trabajando para el Señor, llevando almas para Jesucristo. Nosotros tenemos esta bendición, sabemos, así como Elías, que Jesucristo va a venir y que nos llevará. ¿Cómo queremos que nos encuentre? Eliseo también tiene una buena actitud. Él sabe que se va a ir su maestro y no va a querer, amados hermanos, no vamos a ver a un Eliseo apartado de Elías. Él va a estar muy pegado a él. Usted lo notó, existen cuatro lugares en esta historia. Gilgal, luego de Gilgal fueron a Betel, luego de Betel fueron a Jericó y de Jericó finalmente terminaron en el río Jordán. Bueno, hay un valioso significado, amados hermanitos, y es que estos lugares son muy importantes, son demasiado importantes.
Anteriormente, el pueblo de Israel estuvo también en lugares muy significativos. Acuérdese, estuvo en Egipto en esclavitud, luego fueron al monte de Sinaí, luego del Sinaí fueron al desierto donde estuvieron 40 años, pero ahora Eliseo es llevado por su maestro por 4 lugares. Recuerde, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Estos 4 lugares tienen mucha importancia en la historia de la conquista de Canaán, la tierra prometida. Y Eliseo va a ser el sucesor de Elías. Y esta última lección para este siervo va a ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque Eliseo será el gran profeta de Israel. Estos lugares tienen lecciones espirituales para el pueblo de Dios y esta secuencia, amados hermanos, si usted pone mucha atención, esta secuencia de lugares es muy paralela al crecimiento espiritual que experimenta todo cristiano. Es decir que usted necesariamente en su vida espiritual tiene que pasar por Gilgal, probablemente tiene que pasar por Betel, y muy probablemente por Jericó. Y yo creo que todos tenemos una gran prueba final como el Jordán. Así que ahora sí, alístese, querido hermano, para aprender mucho de la palabra de Dios. Gilgal, dice Josué, capítulo 5, versículo 7. Recuerde, esto es la historia de la conquista de Canaán, cómo llegaron y qué enseñanza nos da. Gilgal dice Josué 5, 7, 8 y 9. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Bueno, en otras palabras, llegan a Canaán y el primer lugar que llegan se llama Gilgal. ¿Y qué hicieron antes de entrar en la tierra prometida? Pues lo que hicieron fue circuncidarse. Estas personas hicieron un pacto con el Señor para poder conquistar la tierra prometida. Probablemente usted necesite hacer un pacto con el Señor para poder pues obedecerle completamente y hacer su voluntad y conquistar la tierra. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Lo que estaba pasando aquí es que Israel salió de Egipto y todo el mundo se burlaba de los israelitas y decían, bueno, eran esclavos en Egipto, pero ahora están vagando por todo el desierto. Es decir, que se estaban burlando de ellos. Pero el Señor ese día quitó el oprobio de Israel, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, probablemente necesite usted pasar por Gilgal. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cómo una persona puede circuncidarse? Bueno, mire el versículo 12, dice allí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Probablemente usted necesite tomar esta decisión, bautizarse. Lo digo probablemente porque aquí habrá, escuchando, muchas personas que todavía no se han bautizado. Pues es un pacto el bautismo. Cuando usted decide bautizarse, pues tiene un pacto con el Señor. Va a morir a Cristo
para el perdón de sus pecados y va a resucitar para tener una vida nueva. Y Dios quiere un compromiso. Dios quiere que usted pase por Gilgal. Dios quiere que se quite de su vida el oprobio del pecado. Dios quiere eso para usted. Bueno, por algo Elías llevó a Eliseo a este lugar, pero bueno, vamos a pasar rápidamente. Espero que ya tenga su maleta para continuar el viaje. Betel. Betel es el siguiente lugar que Elías considera importante para Eliseo. Betel significa la comunión con Dios. Aquí Jacob tuvo el sueño de la escalera que venía desde el cielo a la tierra, ¿se acuerdan? Bueno, mejor leamos el pasaje en Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15, dice: He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, mire qué palabras tan preciosas: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, todo esto que dijo el Señor hizo que Jacob sintiera profunda paz, que se sintiera en casa. Mire lo que pasó. Antes, en este lugar se llamaba Luz, pero Jacob, por la impresión que él tuvo, le llamó Betel. ¿Y qué significa Betel? Betel significa la casa de Dios. Probablemente usted necesite pasar por aquí, por este lugar. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Hay muchas personas que asisten a las reuniones, bueno, se sienten muy bien, pero la pregunta es, ¿realmente tenemos comunión? ¿Realmente estamos aquí en Betel, en este lugar? ¿Realmente está mi corazón en esta reunión, en este estudio bíblico? Nos deberíamos preguntar eso. Creo que Juan también pensó en esto grandemente, en cómo debe sentirse un cristiano en su vida espiritual. En Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, así como Betel, ¿se acuerda? Y no hay ningunas tinieblas en él. En la presencia de Dios no hay pecado, no hay oscuridad, no hay tinieblas. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios le invita a usted en esta mañana a tener comunión con Dios. Y no solamente eso, sino que versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire, este es el resultado. ¿Cómo usted trata a los hermanitos de la iglesia? ¿Qué siente por los hermanos? ¿Cómo es su relación con los hermanos? Un resultado de andar en luz, pues, es tener comunión unos con otros. Y esto es lo más maravilloso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que le invito a pasar por Betel, este santo lugar, la casa de Dios, la luz, este lugar donde encontramos paz, tranquilidad. Bueno, no se quedaron allí, sino que Elías dijo, vamos a Jericó. Bueno, no le dijo, quédate, pero era una prueba. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, decidió Elías ir a Jericó
¿Y qué pasó en Jericó? Dice Números capítulo 13, versículo 27 y 28 lo siguiente. Bueno, esto fue cuando los mensajeros llegaron con las noticias de Canaán. ¿Cómo es Canaán? Les enviaron a 12 espías, ¿se acuerdan? Bueno, les dijeron lo siguiente y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron las evidencias. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortalecidas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Bueno, cuando llegó Elías y Eliseo, miraron solamente unos muros caídos. ¿A qué se refería esto? Pues eran muros de Jericó. Los muros de Jericó rodeaban la ciudad. Era una ciudad que tenía 5 cuadras y tenía 2 muros, un muro interno y uno externo. El muro que estaba afuera medía 2 metros de ancho y 6,50 de alto. Era muy grande. Pero el muro interior era sumamente más grande. Tenía 4 metros de ancho y 10 metros de alto. Pero dentro de esta ciudad existían los hijos de Anac. ¿Quiénes son ellos? Eran gigantes, personas de 2 metros para arriba, muy altos, y eran guerreros, ¿se acuerdan? Ellos lograron vencer a los enemigos por su fe y obediencia a Dios. Yo creo que el libro de Hebreos nos da un resumen por qué ellos lograron, pues, derribar estos muros de Jericó de sus enemigos. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Yo creo que probablemente usted esté en este lugar, en Jericó, y es necesario pasar por Jericó, por la prueba y las circunstancias difíciles de nuestra vida. Muchas veces pensamos que es muy difícil seguir adelante, porque hay muros inmensos que nos impiden continuar para alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos en esta vida. Probablemente usted tenga problemas económicos, sentimentales, emocionales, tenga problemas de enfermedad, pues esos muros en su vida pueden ser derribados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos batallar con fe, obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? El Señor derribará esos muros en nuestra vida. Muy bien, continúa el viaje y Elías le lleva al Jordán. Leamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y es interesante la historia porque solamente frente al Jordán está Elías y Eliseo. Los profetas se pusieron a una distancia, como dice el texto, lejos, observando. Pues el Jordán es un río muy caudaloso cuando tiene sus tiempos y probablemente estaba así el río. Y el Jordán, pues, amados hermanos, se le tenía mucho respeto. Pero mire la actitud de Eliseo. Eliseo estaba dispuesto a todo. No sabía lo que va a pasar. Nosotros sabemos porque estamos leyendo el texto bíblico, pero Eliseo no sabía lo que es pasar al otro lado ni nada de eso. Estaba dispuesto a morir, estaba dispuesto a seguir a su maestro. Dice el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y mire lo que hizo. Golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¡Qué maravilloso! Esto sí es un milagro muy grande que pasó. Dios hizo lo imposible para que pudieran pasar al otro lado.
Eso es lo que hizo Dios, es un Dios de milagros, es un Dios grande. Eliseo pasó al otro lado porque tuvo fe y confianza en Dios. Imagínense dónde le llevó el Señor. Le llevó desde esos lugares que ya vimos, Gilgal, Betel, Jericó, y ahora está en el Jordán, la prueba final. Bueno, yo creo que debemos considerar los lugares, porque ellos estaban en la tierra prometida, y Elías le invitó a Eliseo a pasar al desierto, es decir, a un lugar donde no hay casi nada. Amados hermanos, yo creo que Dios estaba probando el corazón de Eliseo y le estaba sugiriendo, bueno, invitando, pasa conmigo al otro lado, donde no hay nada, solamente desierto y sol. Bueno, la pregunta para nosotros es, ¿tenemos la fe suficiente para ir a donde Dios nos llame? Recuerde, había llovido nuevamente sobre Israel, había prosperidad, había pues agua, había muchos cultivos, era un granjero y tenía todo. Pero Dios le está diciendo a Eliseo, vámonos para el desierto. Bueno, creo que es una gran enseñanza para nosotros ir a donde el Señor nos llame. El verdadero discípulo. Miren las frases, por favor, conmigo. El capítulo 2, versículo 2, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eso le dijo. Pero la respuesta de Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Más adelante, en el versículo 4, le dice lo mismo. Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y otra vez Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Lo mismo pasa en el versículo 6. Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y otra vez la misma respuesta. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos, y fueron al Jordán. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Y lo que podemos entender es que Elías está probando el compromiso de Eliseo. Eliseo quiere ser un verdadero discípulo porque procura seguir, aunque le digan que quédate aquí, él quiere continuar su vida espiritual y él quiere continuar su aprendizaje. La pregunta es, ¿usted busca a Dios de la misma manera que lo buscó Eliseo, con esa intensidad, con esa pasión? Bueno, algo parecido pasó en los evangelios. Pasó con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Dice en Juan capítulo 6, versículo 60, cuando Jesucristo empezó a predicar a todos los discípulos, versículo 60 dice, al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, mire, esta es la respuesta de los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Más abajo en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de nuestros hermanos queridos de repente van a dejar este camino. Pero le animo a que la iglesia en Temuco y los hermanos que me están escuchando, nosotros seamos perseverantes, continuemos el camino de Dios. Versículo 67, mire este reto. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Se fueron ellos. ¿Ustedes también quieren irse? Mire eso que les invita el Señor Jesucristo, pero mire la respuesta maravillosa en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amados hermanos, creo que alguna vez esta prueba va a pasar por nuestros corazones, si realmente queremos seguir al Señor.
Le invito a tener la actitud de Eliseo. Le invito a tener la actitud de Simón Pedro. Solamente Cristo nos puede dar palabras de vida eterna. En Él hemos creído. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestra salvación. Él es la vida eterna. Así que, queridos hermanos, la pregunta es, ¿somos verdaderos discípulos? Bueno, aparece también algo interesante, la palabra callad. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Más abajo, en el capítulo 2, versículo 5, prácticamente es lo mismo, y él también dice callad. Ahora, esta palabra callad viene de hashá, que significa hacer callar o mantenerte quieto, es apaciguar, es guardar silencio, es hacer silencio. Lo que estaba diciendo Eliseo a los profetas es, guarden silencio, porque estamos aprendiendo del maestro. Creo que este principio es muy importante. El libro de Isaías capítulo 1 dice, oíd cielos, escuchad tierra. ¿Por qué? Porque Jehová está hablando, o Jehová ha hablado. Amados hermanos, creo que debemos hacer esto. Si usted está escuchando un estudio bíblico y de repente está conversando con alguien, pues ya no está escuchando a Dios, ya no está escuchando su palabra. Creo que es un principio para aprender o de aprendizaje, que si el Señor está hablando, los demás debemos hacer silencio. Solamente así se puede atender las palabras del Señor. Lo mismo sucedió en Esdras, ¿se acuerda? Con el profeta Esdras, y cuando ellos volvieron al Señor, pues todo el mundo estaba haciendo silencio en su lugar. Es un principio, pues, de orden que estamos aprendiendo en esta mañana. Amados hermanos, hemos pasado por Gilgal, hemos pasado por Betel, por Jericó, por el Jordán. ¿En qué lugar está usted? ¿Qué lugar está pasando? Gilgal significa hacer un pacto con Dios. Probablemente usted ya lo hizo. Si usted no lo hizo, le invito a tomar la decisión de hacer un pacto con Dios. Probablemente usted esté en Betel o necesita estar en Betel. Pues le invito a tener comunión, a sentirse en la casa de Dios. O usted está en Jericó, necesita pelear sus batallas, las batallas que tal vez la gente no conoce. Son batallas espirituales, son batallas muchas veces con el maligno o con nosotros mismos, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra vida. Le invito a pelear con fe, a confiar en Dios, que tenemos un Dios grande que puede derribar muros muy grandes en nuestra vida. Probablemente usted esté en una prueba como esta, como el Jordán. Necesita pasar al otro lado. Aunque el otro lado parezca muy difícil de sobrellevar, pues a veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Le invito a pasar el Jordán con fe y confianza, porque Dios hará grandes milagros en nuestra vida. Les recuerdo el salmo con el que empezamos. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por la oportunidad y un abrazo a todos mis hermanitos que se encuentran en Temuco, a salir adelante, a continuar esta vida, amados hermanos. Muy bien, nosotros somos agradecidos de Dios en esta mañana
por la gentileza, por la palabra que nuestro hermano Henry nos ha traído. Ha sido una preciosa lección que compartimos en este día. Nos alegramos en la presencia del Señor y por haber estado acá presente. Gracias, hermano, y vamos a tener una oración. Voy a pedir a mi hermano Roberto Albarrán si él pudiera orar en esta mañana para agradecer la palabra que hemos recibido, y luego vamos a cantar un par de himnos para ya concluir. Hermano Roberto, si me escucha, por favor, pudiera desmutar tu micrófono. Amén, hermano Sergio. Oremos. Amén. Padre Celestial, Señor, damos gracias una vez más por tantas bendiciones que recibimos de usted, Señor. Le rogamos que todo lo que estamos haciendo esta mañana sea de su agrado, Señor. Nuestra disposición, nuestros pensamientos, nuestro corazón le agraden a usted, Señor. Queremos darle gracias por su mensaje, porque usted nos habla cada día, Señor. En cada estudio, en cada prédica, sentimos que es usted quien nos habla. Le rogamos que tengamos un corazón humilde, Señor, para ver qué parte de ella nos ayuda, nos afecta, en cuál podemos cambiar, en cuál podemos mejorar. Le damos gracias, Señor, porque usted está pintándonos, Señor, siempre a mejorar y con el propósito de serle fiel hasta el fin. Le damos gracias por nuestro hermano que se preparó, que compartió con nosotros, por los hermanos que están conectados esta mañana. Agradecemos por la vida, por la disposición, por el tiempo que ellos tienen con nosotros, Señor. Se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor.